¿En qué me quedé, porque ya me perdí? Estaba hablando sobre lo del 68, que fue un genocidio. Ah, ok, Que de- del delito de genocidio. Ok, sí, es un genocidio a todas luces, ¿no? Tenemos en la siguiente convención, que es la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y contra la Humanidad. Esta viene de 1968 y se supone que está aplicable a, por ejemplo, a los criminales nazis, a los criminales que escaparon de la guerra. Obviamente ya sería muy difícil que a estas alturas, viendo lo que lo de Alemania fue en los años 30, 40, pues todavía exista por ahí alguno vivo. Sin embargo, se supone que los crímenes de guerra son imprescriptibles y por lo tanto también se les puede capturar en el caso de que hubiera. Yo decía, es que ya ahorita ya no debe de haber, pero me acuerdo de un maestro, don Ricardo Pascue, que era muy dado a encontrarle lunares a las piedras. Y entonces me dijo, pues sí, usted dice que ya no, pero ¿qué cree? Sí hay. Ah, no me diga en serio. Sí, el cardenal Ratzinger, que fue, ¿cómo se llama? El Benedicto XVI, el ex papa, que todavía vive, que ya es muy grande, él perteneció a las juventudes nazis. Entonces, para que vean que sí hay todavía por ahí gente que pudo haberse escapado de la situación de los nazis. Pero bueno, ya solamente estamos hablando de excepciones, ¿no? También tenemos la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Esta se dio cerca de donde se dio la situación del apartheid en Sudáfrica. Y obviamente la idea es evitar cualquier tipo de discriminación, derechos civiles en Estados Unidos, apartheid en África y ahorita cualquier situación de tipo racial. Tenemos la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que yo comentaba que la figura del refugiado en México se empezó a regular hasta los años 80, y el Estatuto de Roma para establecer una Corte Penal Internacional de 1998, que ya aceptamos la, la jurisdicción de esa corte con las salvedades que comentábamos cuando hablamos de la incorporación, de que pues todas las peticiones de la corte tienen que ser aprobadas por el Senado. Y por último, a nivel regional tenemos la Convención Interamericana de Derechos Humanos de 1969, también conocida como Pacto de San José. Esta Convención Interamericana de Derechos Humanos es muy interesante porque tiene todo un sistema de protección de los derechos humanos, principalmente destacándose lo que se conoce como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión es muy similar a las comisiones de derechos humanos que existen en el país, tanto la nacional como las regionales, las estatales. ¿Por qué? La idea de estas comisiones es investigar violaciones de derechos humanos y hacer un reporte para que las autoridades puedan hacer uso de esas recomendaciones y mejorar su atención. Que obviamente el problema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de las comisiones estatales de derechos humanos es que sus recomendaciones le llegan a las autoridades y normalmente las leen y las tiran a la basura. O sea, desgraciadamente una recomendación de las comisiones de derechos humanos no funciona tan bien. Pero a nivel internacional, en el sistema interamericano, la, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos investiga, recomienda, pero si por alguna razón no se puede tener un resultado favorable, la comisión le pasa el asunto directamente a la corte. Y en la corte, como su nombre lo indica, ahí sí se juzga y se puede sancionar al Estado. Se puede sancionar al Estado de una manera fuerte, como ha pasado con el caso Radilla, con el caso Campo Algodonero o con el caso Martínez del Campo, que todos estos asuntos han sido quejas que se han llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte ha condenado a México a tener sanciones muy interesantes que vamos a ver en el siguiente punto.
El sistema interamericano nos ha arrojado un punto que es el control de convencionalidad. Yo he comentado, realmente el control de convencionalidad no es el término más feliz del mundo, principalmente porque si hablamos de control de convencionalidad, uno pensaría en el control que tienen las personas para llevar a cabo una convención. Pero no, control de convencionalidad, según el caso, este, ay, se me fue el nombre, es que es Almonacid versus Chile, la situación de este concepto que manejó el doctor Sergio García Ramírez cuando era parte de la Corte Interamericana, es que en este cumplimiento de los derechos humanos a nivel americano, los estados deben de tener en cuenta todas las convenciones que de derechos humanos haya celebrado y aparte debe tener en cuenta toda la jurisprudencia que en respecto de derechos humanos ha emitido la